Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Analizando el panorama electoral del próximo año, va a pasar algo inédito en nuestra vida electoral. Y es que si se confirma y se logran los apoyos para la revocación de mandato el próximo año, se llevaría a cabo el 10 de abril. E inmediatamente después, mayo, junio, 2 meses y medio, más o menos 2 meses 3/4, habría elecciones en 6 estados de la República. Estados de la República tan importantes como son Oaxaca, por ejemplo, que no ha habido una alternancia, donde Morena ha advertido que va a ganar. ¿Habría un impulso o no de la revocación de mandato que, según los opositores, se está utilizando para relanzar la imagen del presidente de la República? Y esto podría también traer consigo algún tipo de irregularidad en nuestra vida electoral. Algo que falta tiempo, pero hay que empezarlo a reflexionar. Le agradezco muchísimo al ex consejero del Instituto Nacional Electoral, ex presidente también del IFE, Marco Antonio Baños, que esté con nosotros para platicar sobre esto inédito y que podría causar también algunos problemas en nuestra vida electoral, sobre todo, Marco, porque la ley y ustedes durante tantos años en el Consejo General del INE habían sido muy estrictos para evitar el que los ciudadanos nos distrajéramos con algunas cosas para emitir nuestro voto. ¿Cómo estás, Marco? Te saludo con mucho gusto. Alberto, gusto saludar y un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Sí. ¿Cómo ves esto, pues? Entonces tendríamos de alguna manera una revocación de mandato y semanas después tendríamos estas elecciones tan importantes para nuestro país. Mira, en efecto, el INE hizo una fecha de relación de la revocatoria de mandato que casos el 10 de abril, recordarás que fue producto de esta deliberación que se tuvo entre el INE y el Tribunal Electoral respecto de si se usaba solo la aplicación o se utilizaba también papel para la recabación de las firmas. Al final, pues, el hecho de que el tribunal haya ordenado que tiene que hacer también en papel, llegó al INE a ajustar la fecha y será el 10 de abril, y eso pues, aproxima más el ejercicio de la revocatoria de mandato con las elecciones constitucionales que, como bien lo has mencionado, pues permiten en junio la renovación de 6 gubernaturas. También hay elecciones de Congreso y de Ayuntamiento, unos en el caso de Durango, otros en el caso de Quintana Roo, y pues son elecciones muy importantes. Ciertas autoridades federativas que tienen todavía, que no han tenido alternancia en el gobierno, que siempre han sido gobiernos priistas, Oaxaca e Hidalgo, y por supuesto pues otras gubernaturas que son igualmente muy, muy relevantes. Pero sin duda alguna, pues toda la movilización que está haciendo el presidente de la República es una movilización que va a tener un impacto definitivo en el desahogo de las elecciones del próximo año. Creo que el presidente ha hecho un llamado enfático, lo hizo ahora en su mensaje del 1 de diciembre, cuando congrega, dicen las fuentes oficiales optimistas de Morena, que fueron 250,000 personas en el Zócalo. Al parecer pues no caben tantos ahí, pero sin embargo pues, fue la cifra que dijeron, y el presidente hizo un llamado enfático para que participen en la revocatoria de mandato los hombres y las mujeres que militen en el partido, supongo que se refiere al partido de Morena, y también todos aquellos hombres y mujeres que no tengan militancia en los políticos. Es decir, el presidente fue muy claro, nos interesa la revocatoria de mandato, y dijo una cosa que es muy importante: queremos ver qué tanto respaldo tiene el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el mismo y por supuesto el partido de Morena. Entonces el presidente lo que quiere es mantener una línea de comunicación directa con los ciudadanos. Lo hizo en las elecciones constitucionales de este año. El presidente estuvo en campaña, lo sabemos muy bien. El tema de las maneras que no se pudo evitar por parte del INE y del Tribunal Electoral, pues fue un tema donde el presidente pues se metió de lleno a las campañas, hizo, en mi opinión, pues daños importantes o efectos importantes, por decirlo de otra manera, en algunas campañas, como fue la de Nuevo León, cuando arremetió en contra de Adrián La Garza, lo que hizo también en el estado de San Luis Potosí, pues para apoyar a los candidatos donde él tenía días, pero evidentemente es un hecho que el presidente quiere mantener una línea de comunicación con los ciudadanos.
quiere mantener esa capacidad de movilización, que ahora en diversas encuestas vimos a finales de noviembre, como por ejemplo la encuesta de Buendía y Márquez, le dio al presidente una aceptación del 76%, es decir, cuando esa encuesta que se publicó en el diario El Universal pregunta directamente a las personas si quieren que se vaya o que se quede López Obrador, meten la misma pregunta de la historia de mandato, porque es boleta, y el 76% dice que prefiere que se quede. Pero el presidente, sabiendo que hay esos niveles de popularidad, de todas maneras quiere que se haga el ejercicio de la revocatoria, porque él sabe que es una forma de campaña que va a beneficiar directamente, en este caso, a los candidatos del partido de Morena en las gubernaturas, donde también las encuestas pues dicen que el presidente de la República y Morena pues en alto nivel de aceptación. En Hidalgo pues los números en la proyección del voto favorecen a Morena, lo mismo que en el caso de Oaxaca. Entonces pareciera que hemos regresado a los viejos tiempos del PRI, donde las disputas internas eran las que definían finalmente las gubernaturas, no las propias elecciones. Aquí Alberto, el que resulte vencedor en las contiendas internas de Morena, pues será el que gane las elecciones según las encuestas. Ese es el punto en el que nos encontramos actualmente, y bien, pues mantenemos un esquema en el cual el titular del Ejecutivo sigue siendo un poderoso agente de comunicación con los ciudadanos y quien inclina finalmente la balanza en favor de los candidatos del partido de Morena. Y el presidente quiere eso porque le restan poco menos de 3 años de aquí a la conclusión de su mandato, y porque tiene muy adelantado el proceso de la comisión presidencial, que como se va advirtiendo, pues favorece en su concepto a Claudia Sheinbaum. Cierto, es un presidente de la República el más sancionado por el INE, inclusive por la sala regional, sala especializada del Tribunal Electoral, por su participación en los procesos electorales, participación que no está avalada por la Constitución. El problema es que no se puede hacer nada al presidente porque la Constitución no aplica en este tipo de delitos al primer mandatario, lo que nos habla como nunca de un presidente involucrado en las elecciones, ¿no? Es correcto, el régimen legal que hay pues pide que se le pongan sanciones específicas. Él lo sabe, y por supuesto que todos los llamados, las determinaciones que ha tomado el INE, y sobre todo el hecho de que la sala regional especializada, aunque tomó algunas medidas reparatorias del daño, y el propio tribunal a través de la sala superior también lo hizo en su momento, pues lo hicieron demasiado tarde y no tienen aparejadas ningún tipo de sanciones. Y además ha habido, de parte de la sala regional especializada y de la propia sala superior, pues vamos a decirlo así, cierta prudencia, o al menos no han querido declarar que la conducta del presidente se aparta de la Constitución, es decir, que es una conducta inconstitucional. Ya había ocurrido eso en la época de Felipe Calderón, cuando igual en la veda del 2010 pues había actuado difundiendo logros de gobierno, apartándose del 41 constitucional. Pero aquí el presidente ha sido más directo. De hecho, el discurso del pasado 1 de diciembre, cuando él dice que quiere que le evalúen qué tanta aceptación tiene su propuesta de cuarta transformación, y luego hace un llamado directo, pues es una forma también de apartarse de los términos constitucionales, cuando la discusión, en este caso de la revocatoria de mandato, pues le corresponde exclusivamente al INE. Claro que nos van a decir ahorita que el INE todavía ni siquiera publica la convocatoria correspondiente, pero sabemos que es un procedimiento, que es un proceso que tiene varias etapas, que ahorita está la recabación de las firmas, y por cierto, pues, de mayor disputa que tendrá el INE con Morena y con el propio gobierno y con las organizaciones que han empezado a ver la recabación de las firmas. Recordarás, Alberto, que hay organizaciones que han colocado módulos que están llamando a la ratificación del mandato, figura que no existe en la Constitución en este momento. Yo entiendo que el efecto contrario a la no revocatoria sería la ratificación, pero lo que la Constitución establece con claridad es una revocación de mandato, y a eso es a lo que convocaría el INE en caso de que se junten los 2.7 millones de firmas que se requieren para que se publique la convocatoria correspondiente.
Último, Marco, hablamos hace unos minutos con el presidente del partido Fuerza por México. El día de mañana estará discutiendo el tribunal la posibilidad de regresarle, aunque usted no lo crea y no lo creas, Marco, pues regresarle el registro al partido Fuerza por México, que no alcanzó el 3%, como lo indica la Constitución, por cuestiones de restricciones de la pandemia. Así lo está diciendo el magistrado Indalfer Infante, lo que pondría un precedente complicadísimo para la vida de los partidos, ¿no? Es un tema muy delicado, Alberto, porque en efecto ni el partido de Fuerza por México, ni redes sociales, ni tampoco el partido Encuentro Solidario lograron ese 3% que se establece como mínimo de votos para conservar el registro. Sin embargo, mañana que se van a resolver estos temas de las impugnaciones genéricas que presentaron estas tres organizaciones que no lograron el 3%, pues nos ha redituado la sorpresa de que en el caso concreto de Fuerza por México, a cargo de Indalfer Infante, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues tiene un proyecto en el cual se estaría revocando, básicamente porque durante la etapa de las campañas electorales no le dio tiempo de sacar los votos necesarios. Hay un conjunto ahí de cosas que deben revisarse. Si bien es cierto que tanto redes sociales como Fuerza por México y el caso de el Encuentro Solidario no lograron ese 3% porque tuvieron un registro tardío, recordarás que se los entregaron hasta principios de noviembre pasado, y por consecuencia ellos sostienen que no tuvieron todo el tiempo y que fue inequitativo el proceso electoral. Puede que en eso les acompañe la razón. Muchas gracias, Marco, y estamos pendientes para el día de mañana con esta resolución del tribunal. Gracias, Marco. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.